Estoy un poco todavía con los efectos de la alergia, ¿no? Oramos para que el Señor me mantenga por lo menos hasta el final de este sermón. Bueno, antes de entrar en materia, estamos con la serie de Lucas, ¿no? Estuvimos viendo capítulos 1, capítulo 2 y justamente la semana pasada hemos acabado capítulo 2. Y hoy vamos a empezar capítulo 3, ¿vale? Pero antes de hacerlo siempre recapitulamos un poco el mensaje anterior, ponernos en el contexto y vamos con el mensaje de hoy. Bueno, el resumen del mensaje número 9 que hemos dado el mes pasado, titulamos Tras las huellas de Jesús. Y aquí contemplamos uno de los pocos relatos que muestran la infancia y adolescencia de Jesús. Lucas nos permitió mirar un poco, ¿no? Las huellas de Cristo durante sus años silenciosos, especialmente cuando tenía 12 años y estaba en el templo, ¿no? que hemos leído. Hemos visto tres cosas, ¿no? Primero vimos la humanidad real de Jesús, ¿no? Él no apareció como un ser humano aparente, fantasma, metafórico, sino que vino verdaderamente, nació, creció, se desarrolló como cualquier niño, ¿no? Aunque hemos dicho que sin pecado. Aprendió a caminar, creció físicamente y importante que hemos visto la humanidad desde una perspectiva humana, ¿no? Hemos visto que nos pudimos identificar con esta humanidad de Jesús porque también hemos pasado por esta etapa y lo conocemos bien. Hemos dicho que esto ha sido importantísimo, la humanidad de Jesús, porque solo siendo verdaderamente hombre podría identificarse con nosotros y redimirnos. Luego, en segundo lugar, hemos visto el crecimiento de Jesús, ¿no? Lucas repite que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y gracia delante de Dios y de los hombres. Participaba en la vida espiritual de la familia, hemos dicho, escuchaba la palabra, hacía preguntas, ahí mismo en el templo que hemos leído, ¿no? Preguntaba, aprendía y creció también espiritualmente. Y finalmente hemos visto la misión de Jesús. Aún con 12 años, muy temprano, Jesús ya sabía cuál era su misión, ya sabía hacia dónde se dirigía, tenía clara su prioridad. No hemos leído, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ya sabía, ¿no? Toda su vida estaba orientada hacia la voluntad del Padre, ¿verdad? Mientras en este mundo muchos viven distraídos, sin dirección, Jesús vivía consciente de su misión ya desde temprano. Y este pasaje nos confrontó con una pregunta bastante personal. ¿De qué asuntos estamos ocupándonos nosotros? ¿No? ¿En qué estás tú ocupándote? Así que el mensaje nos llamó a fijar una vez más nuestros ojos en Cristo, ¿no? El verdadero hombre, el Hijo obediente, el Salvador perfecto y aquel que vivió completamente dedicado a los asuntos del Padre. Con esto en mente, vamos a ver el mensaje de hoy, el mensaje número 10 de hoy, que se titula Juan entra en escena. ¿Quién es Juan? Juan el Bautista, efectivamente. Juan entra en escena, vamos a estar leyendo, ya empezamos el capítulo 3, los primeros 14 versículos. Lucas 3, de 1 al 14, dice: En el año 15 del imperio Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de la Iturea, de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán,
predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se cortará y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que se os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Vaya pasaje, madre mía. Si hoy en día alguien predicaría así como Juan, yo creo que... Bueno, lo veremos un poco más adelante, pero es un pasaje con mucho contenido. Bueno, estamos a 18 años después de la visita de Jesús al templo, que hemos leído en el mensaje anterior, y Lucas en el capítulo 3 se centra en presentar al precursor de Jesús. Sabemos que es Juan el Bautista. Ese Juan, cuyo nacimiento fue poco común. Sobre las maravillosas circunstancias de su nacimiento ya hemos escuchado, ¿verdad? Y allí se reveló que Juan ya venía siendo una persona especial, ya lleno de Espíritu Santo desde su vientre de su madre. Bueno, hemos leído los primeros 2 versículos en esta mañana y quizás os preguntéis, ¿no?, de una forma extraña, ¿de qué se trata? ¿Por qué era necesario comprimir tantos datos en los primeros 2 versículos? Que a mí eso no me dice nada. Tetrarca de no sé qué, historia de Lisina, ahórrame los detalles porque no me entero, dame los contenidos, lo que yo necesito, ¿no? Pero Lucas, incluso en los 2 primeros versículos, quiere, por así decirlo, sentar la base para la presentación de Juan. Y ahora veremos por qué es importantísimo los primeros 2 versículos, que a la primera vista, a la primera lectura parecen insignificantes o aburridos tal vez, y no nos dicen nada, ¿no? Vamos a dividir en 3 puntos el mensaje de hoy, que son: 1, Dios llama, versículos 1 al 2, luego el segundo, Dios confronta, versículos de 3 al 9, y luego el número 3, Dios transforma, versículos 10 al 14. Dios llama, Dios confronta y Dios transforma. Primer punto, Dios llama. Vamos a leer otra vez los primeros 2 versículos para que veáis de qué estoy hablando. Bueno, en el año 15 del imperio de Tiberio César, ya nos descoloca, ¿no? Siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, hasta ahí más o menos cuadrando, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, yo ya me perdí. Siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Bueno, con estos versículos Juan nos dice exactamente cuándo empezó el ministerio de Juan el Bautista. En el 15º año
del reinado del emperador Tiberio. No sé si lo habéis contado, cuántos nombres salen en estos 2 versículos, pero salen 7 nombres. En 2 versículos, 7 nombres, ¿vale? Que son los siguientes: Tiberio César, Poncio Pilato, Herodes, Felipe, Lisanías, Anás y Caifás. De ahí a mí me suena 1, 2, 3, 4, 5 más o menos, ¿no? Menciona quiénes gobernaban, sus títulos, sus posiciones, cómo ocupaban sus cargos, dónde gobernaban, qué hacían. ¿Y por qué es Lucas tan minucioso hasta este detalle tan bajo? ¿Por qué da sus cargos, sus nombres? ¿Por qué? Si nosotros no sabemos quién era. Pues para que la actividad de Juan, como precursor, ¿no?, de Jesús, y también de Jesús mismo, pueda ser delimitada y ubicada con precisión en la historia. Es como yo cojo una chincheta y lo pongo aquí. Es identificable al 100%, no hay duda. Es que, claro, Tetraca, es como decir, en el 2026, en Almería, en la calle, no sé qué, cuando el alcalde era no sé qué, y ya sabemos perfectamente dónde estamos. Para que todo el mundo entendamos y que sea claro que todos los eventos que se está informando no son ficticios, son eventos reales en la historia. Se pueden situar en la línea del tiempo de la historia, ¿no? Y, por cierto, los investigadores de la antigüedad sienten muchísima envidia de los cristianos y de los eruditos cristianos porque hay tanta información precisa a disposición de los creyentes. Lucas también aquí nos informa y nos documenta con tanta minuciosidad, tan a fondo, que hubo un investigador liberal que, bueno, hubo varios, ¿no?, pero intentaron como refutar la credibilidad de la Biblia y toda esa cosa, ¿no? Y incluso atacaron a Lucas, no, a pesar de que a Lucas, si alguien vas a atacar, no va a ser a Lucas, porque Lucas es el más detallista del todos y ahí ya no puedes hacer nada. Pero bueno, en el siglo XIX, un teólogo liberal llamado Julius Wellhausen, quien, por ejemplo, intentó demostrar que este tal Lisanías, el número 5 de ahí en la lista, que murió en el año 36. Es decir, Lucas se equivoca, porque este hombre no pudo haber vivido aquí, porque murió. Ya, es verdad, Lisanías murió, pero fue otro Lisanías. Y si estudiamos la historia, veremos que había 2, ¿no? Hubo otro Lisanías y Lucas lo sabía bien, por eso lo menciona, porque no se va a disparar en el pie diciendo que en Lisaías, cuando ya estaba muerto, pues entonces sí que se derrumba todo. Entonces hubo otro Lisanías y Lucas lo sabía bien y tenía razón. Pero luego, este Wellhausen también intentó argumentar diciendo que, bueno, como todo el mundo sabe, en el mundo judío solo pudo haber un sumo sacerdote. Y aquí hay 2, Anás y Caifás. Ya está, la Biblia es un disparate. Lucas ni siquiera sabe esto, se equivoca, es inútil confiar en Lucas. ¿Cuál fue el problema aquí? ¿Cuál fue la solución a la aparente contradicción de esto? ¿Qué no tuvo en cuenta Wellhausen? Pues que Anás fue destituido por los romanos y en su lugar nombraron a su yerno Caifás. Así que se podría decir que nombraron a Caifás entre sus parientes, ¿no?, para que se quede en familia. Y él se convirtió en el sumo sacerdote reinante, ¿no? Pero los judíos, por cortesía, consideraban a ambos sumos sacerdotes, porque para ellos que los romanos destituyeran a Anás, a ellos no les quitan ni los ponen, porque ¿quién eres tú? Vale, tú dices que no, pero yo digo que sí. Entonces, tuvieron que nombrar otro para aparentar ante los romanos que vale, ok, pero tuvieron en cuenta los 2. Es como un poco, en nuestros días, para aplicarlo un poco, cuando tenemos un presidente y deja de ser presidente. ¿Cómo le llaman? Señor presidente, ¿no?
Vamos a Obama, señor presidente. A cualquiera que fuera presidente, que ya no es, le llamamos señor presidente más tarde, ¿no? Y los judíos de esa época, por eso se referían a ambos hombres como presidentes, como sumos sacerdotes, ¿no? Los dos. Y Lucas incluso era consciente de estos detalles pequeños, insignificantes o errores aparentes que no lo fueron. Por supuesto que Wellhausen no tenía razón, solo que en aquel entonces todavía no lo sabía, ¿no? Y sabemos que Lucas realmente investigó todo cuidadosamente y podemos decir que podemos leer su evangelio con toda tranquilidad porque hasta los detalles más pequeños, hasta los matices más insignificantes son fiables. Y no son fiables porque Lucas fuera tan diligente, sino porque es un texto inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Es Dios mismo hablando aquí a través de Lucas, ¿no? Digo esto por si acaso hay un escéptico entre nosotros, por si dudas de las palabras de la Biblia, por si no tienes certeza de lo que lees aquí, es fiable, no fiable, verdadero, no es verdadero. Y no porque Lucas lo haya dicho esto o lo haya escrito, sino que ahora lo veremos en un par de citas que la propia Biblia da testimonio de ello. Primero, segunda de Timoteo 3:16, el texto por excelencia. Toda la escritura está inspirada por Dios, no por Lucas, por Dios y útil para enseñar. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por, Lucas, no, por el Espíritu Santo. Mateo 24:35. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, las palabras de Lucas, no, las palabras de Dios no pasarán. Proverbios 35. Toda la palabra de Dios es limpia. Salmo 119:89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, etc. Podríamos nombrar aquí una lista infinita, pero para que veáis que la Biblia misma da testimonio de ella misma. Podemos confiar en la palabra de Dios que no nos engañará. Podemos creer en ella y podemos creer lo que dice Lucas aquí en nuestro pasaje de hoy. La fe cristiana no está construida sobre leyendas, mitos espirituales que suenan bien, ¿no? Sino que gracias a todo esto, la labor de Lucas, la labor de los otros, la Biblia misma, sabemos que el Evangelio ocurrió en lugares reales. Hasta los propios judíos no lo niegan. Los gobernantes fueron reales, las fechas fueron reales, delante de personas reales. No fue una serie de televisión ficticia. Y Lucas aquí revela algo más sobre Juan. En la segunda mitad del versículo leímos que, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Bueno, ¿qué hay tan extraordinario en esto? Bueno, parece que no haya nada, sin embargo lo hay. ¿Hace cuántos años que Dios no habló a través de ninguna profeta? 400. Llevamos 400 años de silencio total. Y el Señor, después de tantos años, habla, ¿no? Generaciones enteras naciendo, muriendo, sin escuchar una nueva palabra profética. Quizás padres contando a sus hijos las antiguas profecías, pero sin nuevas profetas, sin nuevas revelaciones, sin nuevas noticias realmente. Y de repente, ¡boom!, Dios vuelve a hablar. Así que el versículo 2 es muy importante, porque delimita de nuevo un suceso nuevo. Después de 400 años de silencio, hay voz, hay esperanza. Y hay un profeta del Señor. Y aquí el Señor llama a Juan, ¿no? Y esta es la fórmula clásica de llamar a un profeta. Si abrimos el Antiguo Testamento, leemos llamamientos similares
a lo de la Juan. Y permitidme dar un ejemplo. En Jonás 1:1 leemos esto. Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. ¿Vale? Este es Jonás 1:1. Y nuestro texto dice, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, bla, bla, bla. Es el mismo llamamiento clásico que encontramos en la Biblia para un profeta. El Señor llamó a Juan y lo llamó del desierto para que comenzara su ministerio en toda la región del Jordán, y eso que lo que hemos leído en estos versículos. Pasamos al segundo punto, que el primer punto fue más cortito, y el segundo punto es el más extenso, donde Dios confronta. Dios confronta. La pregunta es, ¿en qué consistió el ministerio de Juan? ¿No? ¿En qué consistió? En pocas palabras. Leemos la segunda mitad del tercer versículo, dice, y él, Juan el Bautista, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando del bautismo, del arrepentimiento para perdón de pecados. Esa fue la esencia, por así decirlo, el meollo de su ministerio. Pero, ¿qué significa esto? ¿Cómo se relaciona aquí hemos leído los versículos 4 y 5? Porque dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte del collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. ¿Cómo se relaciona esto? El ministerio de Juan el Bautista, al predicar el arrepentimiento para perdón de pecados, cita a Isaías, conecta las cosas, y es un poco confuso porque menciona caminos, remodelar carreteras, bajar montañas, subir valles. ¿Qué pasa? ¿De qué se trata? ¿Qué tiene que ver el arrepentimiento y el bautismo con las condiciones topográficas descritas aquí? ¿De qué tratan estos versículos? Pues sencillamente, antiguamente sabemos que si algún invitado o visitante ilustre llegaba a una ciudad, había que prepararle el camino. Y bueno, no solo entonces, sino hoy también se prepara de otra manera, ¿no? Si un presidente va a otra capital, pues intentan preparar el camino, ya esperan en el aeropuerto, ya ponen la alfombra roja y paripé y tal. Pero en aquella época era así, de otra forma, más enfática, y esto significaba que en la medida de lo posible había que preparar su camino literalmente. Literalmente, es decir, había que preparar, ordenar el camino, enderezar si fuera necesario y si era posible, si era el camino sinuoso o torcido, para que el huésped no llegara por un camino tan mareante y que no fuera demasiado agotador para este invitado ilustre, que no hubiera alguna cuesta muy grande o montañas o valles, etcétera, etcétera. Incluso literalmente limpiaban los matorrales y lo preparaban literalmente el camino para que este invitado llegue sin dificultad, sin mayor inconveniencias, ¿no? a su destino. Y también con esto han mostrado respeto hacia ese invitado. Era la costumbre de esa época. Había que preparar el camino literalmente. Os doy un ejemplo ilustrativo del mundo moderno. Hay un buen ejemplo en la famosa avenida en París, Francia, los Campos Elíseos, Champs-Élysées, lo he dicho bien, no sé, mi pronunciación en francés no es muy... Sabemos que va desde el Arco del Triunfo hasta la Plaza de la Concordia, tiene unos 70 metros de ancho y casi 2 kilómetros de largo. Fue encargado por Napoleón en su momento para la construcción del Arco Triunfal, y desde su llegada, ¿no?, para la gloria del ejército, la alabanza de los héroes estimados, y hasta día de hoy,
Hasta día de hoy, los militares desfilan allí, celebraciones estatales, desfiles, y todo lo que tiene que ver con pompa y con marchas y con no sé qué, se celebra en esta avenida. Pero hay una cosa muy interesante. Los Campos Elíseos es una avenida, como veis, completamente recta. No hay curvas, no hay subidas, no hay bajadas. Es una vida completamente recta para que las élites, soldados, estimados y todo eso pudieran llegar y marchar sin obstáculos. Pues esa es la idea, ¿no? De un camino bien preparado. Esto es el camino perfecto que todos los invitados de aquella época querían que tengan hacia un camino llano, perfecto, recto, sin baches y sin dificultades. Entonces, de esto se trata la imagen topográfica, aquí lo que hemos leído, pero ni Isaías ni Juan llamaron al pueblo a realizar obras geográficas literalmente, ¿no? Movimiento de tierras, sino que se trataban de construir caminos con el sentido de corazón, ¿no? Preparar sus corazones para la llegada del Mesías, ¿no? Y esta era la esencia de la preparación. Como lo dijo aquí Juan, eliminar los obstáculos que impedían el encuentro o la reconciliación con Dios. ¿Qué obstáculos podrían haber? El gran obstáculo, el obstáculo de siempre. ¿Cuál es ese gran obstáculo que tenemos que quitar para preparar si nosotros somos buena gente? ¿No? Pues el pecado. Nuestros pecados. Los pecados que cierran el camino hacia Dios. Los que como una barricada bloquean. Como si aquí tendríamos una barricada y aunque tengamos el resto del camino, pero no podemos pasar. Es que no podemos pasar. Entonces, el pecado nos lleva en ocasiones en profundidades al valle de la desesperación, al valle del desánimo, al valle de la depresión. Nuestros pecados nos llevan a un fondo muy profundo y nuestros pecados nos llevan en ocasiones a cumbres de arrogancia, orgullo, autojustificación. Nos llevan hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados. Nos descarrilan del camino hacia Dios. Nos impiden encontrarnos con Dios. Hace que nuestro camino no sea así, sino que sea lleno de baches, ¿no? Lleno de que sea sinuoso. El pecado promete libertad, ¿no? Pero termina convirtiéndose en una cadena. Promete placer y termina trayendo esclavitud. Promete vida y termina alejándonos de Dios. Y sí, el hecho de que nuestra vida quizás a veces sea tan miserable y dé unas vueltas extrañas, el pecado tiene que ver mucho con eso, para que muchas veces impide esa relación con el Señor, disfrutar de esa comunión con el Señor. Es como, ¿no? un ejemplo muy bueno, como alguien que conduce con el volante torcido. Es que cree que avanza correctamente, pero toda su vida se está desviando poco a poco, ¿no? Si la dirección del coche no está alineado, tú piensas que está recto, pero las ruedas están así, y te vas. Por eso Juan predicó aquí el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Predicó sobre como si le dijera a los judíos que el Mesías llegaría pronto, que se necesitaba abrir un camino hermoso, una avenida para él, que debían recibirlo, que debía venir, y ellos no estaban listos. En ese estado, ellos no estaban listos. Pero entonces, vale, no estamos listos. ¿Cómo prepararnos entonces? ¿Cómo prepararnos para recibir el Mesías? Pues arrepintiéndote, purificándote, volviéndote a Dios, queriendo
arreglar el asunto del pecado, volviendo al camino bueno y recto. Por eso predicó Juan aquí del perdón de los pecados, ¿no? Y aquí en relación con el tercer versículo tenemos que aclarar dos cosas para evitar confusiones. En primer lugar, hemos escuchado esto hace un mes en el culto de bautismo, que hemos dicho, el bautismo no limpia el pecado, no nos salva, no hace milagros, no es un abracadabra, que una poción mágica y luego nosotros estamos limpios. Bueno, si no te has duchado, como dijo el pastor, entonces quizás te has limpiado, pero externamente, no interiormente. Entonces, ya sea bautismo de infantiles de los católicos, que sea de los presbiterianos, de los adultos, el bautismo no es medio para obtener el arrepentimiento, ¿no? ¿Cuál es el medio? Hemos dicho, solo la sangre de Jesús. Solo la sangre de Jesús nos limpia del pecado. Solo por la fe en su sacrificio expiatorio podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, el bautismo nos limpia, ¿vale? Aquí, que nadie se confunda con lo que hemos leído, que predicó y no sé qué, arrepentimiento del bautismo, arrepentimiento, y ya conectamos en nuestra cabeza las cosas y lo malinterpretamos. No. Y además, en segundo lugar, hay otra cosa que aclarar aquí, que dice que este bautismo ocurrió, es decir, este bautismo con el que Juan bautizó no es el mismo bautizo que Jesús ordenó más tarde, al final de Mateo capítulo 28, no es el bautismo cristiano. Y esto lo sabemos porque mucho más tarde, cuando Lucas escribe los hechos de los apóstoles también, y relata, por ejemplo, que en Éfeso se encuentra un grupo de discípulos que habían recibido ya el bautismo de Juan, ya recibido, leemos que ese grupo de discípulos fue bautizado una vez más. Una vez más, por lo tanto, ese bautismo no era el llamado bautismo cristiano. Entonces, ¿qué fue? ¿De qué se trató ese bautismo? ¿Por qué era necesario? Y es muy interesante porque si nosotros nos metemos un poquito en las tradiciones de los judíos, vemos que el bautismo los judíos no solían practicar. Un judío bautizándose es un poco como no cuadra. Es decir, el origen de ese bautismo se remonta a los conversos gentiles, prosélitos, es decir, cuando una persona se convertía, llegaba a creer en el Dios de Israel. Entonces, además, esa persona profesaba el fe, renunciaba a sus ídolos, a sus religiones, a sus dioses, y circuncidado, bueno, eso fue hombre, obviamente, y también era bautizado, ¿vale? Como último paso, después de todo, bautizado. Es decir, se sometía a un lavamiento ritual. Y de este lavamiento o bautismo no hay rastro en la ley ceremonial de la circuncisión, sí lo hay, pero de esto no hay rastro. Pero aún así surgió esta práctica y por supuesto había detrás una lógica judía detrás de esto. ¿Por qué los judíos se sometían a los gentiles, a los conversos gentiles, a tal lavamiento o a tal bautismo? Porque ellos decían, obviamente, según la ley ceremonial, que eran impuros y que de alguna manera había que purificarlos, además de circuncidarlos, pues los sometían a tal bautismo, como para simbolizar esa purificación. Entonces, ya estamos viendo el giro de la historia aquí. Aquellos judíos que se sometieron en el bautismo de Juan, en el Bautista, prácticamente reconocieron públicamente que eran pecadores, que eran impuros, porque normalmente ni siquiera se habría planteado en la mente de los judíos que se bautizaran o que se sometieran a tal lavamiento ritual. Por eso no se puede hablar de ello. Todos habrían dicho que somos hijos de Abraham. Yo, ¿no? Juan también se refiere a su pasaje en esto, que lo veremos más adelante. Somos hijos de Abraham. Yo, bautizarme. Te falta un tornillo. Sí, yo no necesito eso.
Si mi linaje, y sacaban la genealogía y te mostraban allí que yo ni en 1000 años voy a pasar por allí. Ese mocoso gentil, sí, eso lo necesita el pobre porque está ahí. Además, era para los gentiles, no para nosotros. Para nosotros no. Yo no me voy a someter a esto, es una locura. Yo no voy a humillarme aquí públicamente, identificándome con los gentiles y bautizándome, diciendo que soy un pecador y un... Venga ya. Pero estos judíos bautizados por Juan, prácticamente al aceptar esto dijeron, y esto es lo asombroso y lo maravilloso de aquí, que no somos mejores que los gentiles. Un judío, imagínate, un judío, no somos mejores que los gentiles, ¿no? También se nos puede clasificar entre ellos, se nos puede clasificar en la misma categoría que ellos. En sus mentes, rebajarse a ser un gentil. Madre mía. Y en esto, hermanos, percibimos la obra de Dios. La obra de Dios porque Dios obró. Por un lado, llamar a Juan y usarlo, pero por otro lado, obró en la vida de esas personas que fueron a la orilla del Jordán. Porque sin la obra del Espíritu Santo no hay conversión. No, yo puedo predicar aquí las 96 horas que predicó ese predicador y si Dios no obra aquí no se mueve nada. Y a esos judíos, como he dicho, se les exigió humillarse. Tuvieron que descender de la cima de la autojustificación, de ser judío, hijo de Abraham, de la tribu, y ya no llegaban para decir quiénes eran, pues tenían que rebajarse de allí, del elitismo judío, y fue una obra preciosa del Espíritu Santo en esas personas. Y cuando el Espíritu obra, hay algunas características o rasgos esenciales, ineludibles. Por ejemplo, reconocer la realidad y la gravedad del pecado. Sin la obra del Espíritu Santo nunca vas a reconocer que eres pecador y pedirte perdón y humillarte. No he matado a nadie, tampoco soy tan mala persona, pero por favor, tampoco me llame. Sin la obra del Espíritu Santo nunca vas a reconocer y arrepentirte. Pero nos humillamos, nos volvemos a Dios, ¿no? A través de la obra del Espíritu Santo. Y ya no nos importa el precio que hay que pagar. Que se ríen de mí porque me bautizo, que me identifico, que digan que mira al otro lo que está haciendo. No nos importa ya. Y a estos que sinceramente vinieron aquí, a esos judíos se convirtieron, no les importó, ¿no? Someterse a la ceremonia que originalmente, según la tradición judía, era para los gentiles. Y tú también, si realmente te has convertido, tampoco te puede faltar ni el reconocimiento del pecado en tu vida, ni el reconocimiento de la gravedad del pecado de tu vida, ni la humillación, ni el volverse a Dios. No te pueden faltar de tu vida estos rasgos. Y por supuesto que Dios llamó a estas personas con su gracia y como hemos escuchado justamente esta misma mañana, que Dios usó la predicación de su palabra para alcanzar a aquellos, ¿no? Justamente como hemos dicho esta mañana, el valle de huesos secos, y Dios usando su palabra predicada en voz alta, reaviven. Pues lo mismo pasó aquí, usando Juan, a través de Juan, de la proclamación, de la confrontación, el Señor aviva las personas y convierte a las personas. Las predicaciones de Juan, que probablemente no predicó solo una vez, ya que aquí la gente venía, grandes multitudes, varias veces, ¿no? Ya lo conocían. Y debe haber sido una situación bastante peculiar, ¿no? Hemos dicho que desde el principio Juan no era un personaje común, una figura común, vivía en el desierto y
sabemos que probablemente muy temprano ha perdido a sus padres, ¿no? Porque Zacarías y Elizabeth ya fueron mayores cuando él nació. Pues no sabemos cuánto más podrían haber vivido, pero probablemente murieron siendo Juan muy joven. Y probablemente Juan creció en el desierto, cerca de Dios. Sabemos que era nazareno, ¿no? No consumía alcohol, era un hombre muy comprometido, santo, sobrio. Mateo dice en su evangelio que vestía ropa de pelo de camello con cinto de cuero y comía, bueno, langostas y miel. No sé, no debió de ser una experiencia gastronómica muy atractiva comer langostas y miel desayuno, langostas y miel comida y langostas y miel cena, ¿no? Aunque no nos gusta la miel y tal, pero bueno, para él no fue un gran desafío. Y así vivió Juan. Para él otras cosas eran importantes, no esto, ¿no? Y después de todo esto, yo cuando leo cómo recibió Juan a estas personas, digo, no puede ser. Digo, ¿cómo? Porque, bueno, voy a leer una frase que a ver si me decís que es falso o verdadero. Juan recibió así a sus invitados. Señoras y señores, queridos hermanos, qué bueno verlos, me alegro de estar aquí. ¿Así recibió Juan a sus oyentes? No dijo eso. Y si lo pensamos, lo que dijo nos escandaliza porque aquí en el versículo 7 recibe a la multitud diciendo, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? No sé qué habréis dicho si hoy antes de la predicación, en lugar de un saludo, yo os hubiera dicho algo así. ¿Por qué habéis venido aquí? ¿Queréis salvar vuestro pellejo? ¿Queréis escuchar el Evangelio para llegar a la fe? ¿Para no ser condenados? ¿Sí? ¿Por eso habéis venido aquí? No habría sido una bienvenida muy agradable y probablemente después de culto me hubieras apedreado y no habría predicado aquí más después de una bienvenida así, de un saludo así. Y mirad a Juan, ¿cómo recibe? Juan recibió así la gente y su predicación era muy confrontativa, una predicación de confrontación. Y sé que hoy estamos muy desacostumbrados a este tipo de predicación, a este tipo de enfoque. Ya nadie confronta hoy en día, ¿verdad? Sé que en nuestra iglesia, gracias al Señor, hemos tenido predicaciones duras, confrontativas, y tenemos que dar gracias a Dios por ello, porque en muchas iglesias no hay esto. Se han desacostumbrado por completo. Tratan a la gente con tanto cuidado para que no se ofendan, como si fueran de cristal. Si alguien dijera así, cosas semejantes a de la Juan hoy, diríamos que le falta amor. No podríamos imaginar una persona así siendo una persona espiritual. Enseguida pensaríamos que es una persona grosera, insensible, un bruto. Pero Juan leímos que estaba lleno del Espíritu Santo, desde su concepción, desde su nacimiento. Y el Señor lo llamó, lo envió. El Espíritu Santo inspira este texto y aparentemente el Señor estuvo de acuerdo con lo que Juan hizo aquí, ¿no? El Señor no reprendió a Juan. Le ha dicho algo que es, oye Juan, por favor, primo, baja un poco la intensidad porque estás echando ya humo. Así, si continúas así, te van a quitar la cabeza. Un hombre lleno del Espíritu Santo puede decir cosas así. Puede decir. En el siglo XIX, en Estados Unidos, bueno, hubo un metodista y evangelista llamado Peter Cartwright que bautizó miles de personas, era muy famoso. En una ocasión, en una reunión, le advirtieron que en aquella reunión que tenga mucho cuidado porque estaría Andrew Jackson, el entonces presidente de los Estados Unidos. Y aquí hay un billete de $20 americanos. Y por si a alguien le interesa, esto es Andrew Jackson.
que iba a estar en esa reunión donde predicaba esta evangelista. Por cierto, yo nunca tuve un billete de $20. Si alguien me quiere regalar un billete de $20, no me niego. Estoy muy curioso a ver cómo es en realidad. Bueno, y le dijeron a este predicador que el presidente estaría allí y que tuviera cuidado con lo que iba a decir, porque es el presidente. ¿Y cómo empezó Cartwright su sermón? Esa fue su primera frase. Imagina la situación. Andrew Jackson, es decir, el presidente, también irá al infierno si no se arrepiente. Con esto abrió su predicación. Ahí lo dejo. Es interesante, ¿no?, que al final el presidente se acercó a él, al evangelista, al predicador. No sabemos si se arrepintió o no, pero le dijo que si tuviera un regimiento de 1000 soldados tan valientes como él, pondría el mundo patas arriba. Esto también dice mucho. Entonces sí, hubo épocas donde se podía hablar valientemente del pecado, se podía confrontar a la gente. Y aquí en la predicación de Juan hay otros 2 elementos que, por así decirlo, facilitaron la conversión de la gente, fueron buenos catalizadores para su conversión. Por un lado, veis aquí que Juan atacó la falsa confianza de los judíos, ¿no? Dijo: no penséis en vosotros mismos, no empecéis a decir en vuestro interior que Abraham es nuestro padre, no me vengáis con eso, no confiéis en eso. De la misma manera, muchos tienen una falsa certeza a la que se aferran, ¿no? De la que ellos mismos creen que pesará mucho en la balanza en el día final y creen que serán salvos porque son buenas personas menos, no han sido tan malos como otros, porque sus padres los bautizaron, porque hay algún clérigo en la familia, y eso al menos pesará algo en la balanza en el día final, o porque van a la iglesia, pertenecen a la iglesia, dan limosna. Y es tan fácil confiar en algo que no es completamente bíblico y no es completamente apropiado. Y aquí Juan apunta a esto. Y les dice a los judíos: no confiéis en que vosotros sois hijos de Abraham. No confiéis en eso. ¿Qué piensas tú en tu interior, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Qué piensas? ¿En qué confías? ¿En quién confías? Juan aquí les quitó a los judíos su apoyo más importante. El hecho de que eran hijos de Abraham. Con eso se levantaban, con eso se acostaban. Eso era lo más importante para ellos, ¿no? ¿Cuál es nuestro apoyo? ¿Cuál es nuestro apoyo? Y si Jesucristo no es tu apoyo, si no es su muerte expiatoria, si no confías en Él, ninguna otra cosa te sostendrá, ninguna otra cosa te salvará. Así que hemos escuchado justamente la predicación sobre los judaizantes, ¿os acordáis? Que muchos vuelven a ser judíos cuando es que no tiene sentido, no sirve de nada aunque seas hijo de Abraham según la sangre. No sirve. Juan no solo es confrontativo, intentando quitarnos la falsa confianza de la gente, sino, por otro lado, Juan habla abiertamente de la ira y del juicio de Dios, en estos 2 versículos, sobre la ira y el juicio de Dios. Otra vez, hoy en día son 2 temas muy olvidados, o sea, confrontación casi nulo, ira y juicio casi nulo. Tú métete en YouTube y verás que el mayor porcentaje de las predicaciones no existen, o lo suavizan o directamente no existen. Intentan evitar no hablar de ello, o si lo hablan, lo suavizan, lo diluyen. Pero los versículos 7 y 9 hablan de esto. Y dice: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a
huir de la ira. Huir y ira son las dos palabras claves. Si hay que huir de algo, entonces es real. Tú no vas a huir de algo si es ficticio, ¿no? Hay que huir si es algo realmente terrible, si hay que librarse de esa cosa. Y les dice, ¿qué queréis huir? ¿Queréis huir de la ira? ¿No? La ira es real. La ira es real. Hoy en día, lamentablemente, algunos solo se ríen de la ira de Dios. Otros, como hemos dicho, la diluyen inmediatamente diciendo que el Señor Dios es un Dios de amor y ya no se enoja como en el Antiguo Testamento. Estamos en el siglo XXI. No puede ser el mismo Dios del Antiguo Testamento. Mientras, ¿de qué la ira había que huir? Pues, ¿a dónde había que huir? Porque si tú huyes hacia alguna dirección. Aquí nosotros obviamente lo sabemos. A Jesucristo, ¿no? A la cruz de Cristo. Él tomó sobre sí la ira de Dios. Bebió la copa de la ira para que el Señor no se volviera hacia nosotros. Y obviamente Juan toca aquí la cuestión del juicio, porque dice que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Dice Juan que ya aquí está el juicio ya, porque el hacha ya está puesto. Está cerca el juicio, es real. Así que Juan también dice que los árboles serán echados, talados y arrojados, ¿no? Con esto vamos a continuar con el tercer punto más breve de hoy, donde Dios transforma. Versículos de 10 a 14, Dios transforma. ¿Por qué era Juan tan radical a nuestros ojos de hoy en día, no? ¿Por qué era Juan tan duro juzgando de la perspectiva del siglo XXI? Porque quería que esas personas se arrepintieran sinceramente. Estaba interesado en arrepentimientos sinceros. Porque obviamente no todos los que acudieron en masa a la orilla se arrepintieron sinceramente. Había curiosos, cotillas, espectadores que les gustaba ver todas cosas especiales, a ver qué pasa, voy a ver qué pasa, porque va mucha gente, voy yo también, ¿no? Conocemos eso. Y querían enterarse de todo. Y Juan, sin embargo, quería ver arrepentimientos sinceros, quería ver vidas transformadas. Ya estaba harto de la religiosidad, de la hipocresía de los judíos. Y yo no sé, pero si Juan estuviera aquí entre nosotros en el siglo XXI, yo creo que estaría escandalizado por el llamado mundo cristiano de hoy, por lo que vería en las iglesias, por lo que vería incluso en tales llamados círculos cristianos. Estaría escandalizado. Porque a Juan le interesaba la sinceridad, la credibilidad. Estaba interesado en vidas transformadas, vidas que dieran fruto. Nadie espera recoger manzana de un árbol muerto. Está muerto, tú no vas todos los años para ver si hay algo. Ya está seco. Del mismo modo, una fe viva produce fruto. No perfecto, no instantáneo, pero real. Y cuando, por cierto, los llamo generación de víboras, ¿de qué se trataba? ¿Por qué le llama generación de víboras y no generación de lobos? Yo qué sé. Porque muchos eran como las víboras, como las serpientes que primero salían de entre las piedras, venían rápidamente, veían lo que pasaba ahí, se bautizaban, decían, bueno, ni quita ni pone, ni fu ni fa, mientras no haga daño, da igual, yo también. Entonces se bautizaban y luego se retiraban rápidamente, se escondían entre las piedras y sus vidas no cambiaban en absoluto. Con las serpientes continuaban con sus actividades dañinas, con sus vidas dañinas, salían rápidamente y se escondían rápidamente, como las víboras. Y este bautismo, en algunos casos,
no trajo ningún tipo de cambio a sus vidas. Muchas personas venían, como hoy en día también pasa, ¿no? en la iglesia, vienen a la iglesia quizás porque esa es la tendencia, curiosidad. A ver lo que pasa ahí con los evangélicos, porque dicen que y vienen. Ese es quizás el costumbre, la actitud esperada, pero a estas personas sus vidas no cambian ni un poquito. Y por eso Juan es tan duro y también dice que no seáis como las víboras, sino que deis frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Dice en el versículo 8. Y con eso los tocó el corazón de muchos. Es un tema sensible. Y es interesante que nadie dijo, al menos Lucas no lo registra, nadie dijo esto que, oye Juan, ¿quién te crees para predicar así? ¿Y quién eres tú para decir tales cosas? No, vemos que no fue esa su actitud, su reacción, sino que al contrario, preguntaron, versículo 10, ¿qué debemos hacer entonces? Entendieron, no protestaban, sino que con un corazón predispuesto, ¿no? Qué bueno sería si fuera esa nuestra reacción después de cada sermón. ¿Qué debemos hacer entonces? Escuchamos la prédica, ¿qué debemos hacer entonces? Leemos la Biblia, ¿qué debemos hacer entonces? Esa pregunta nos muestra también una señal de verdadera conversión, ¿no? que podemos observar incluso después de la predicación de Pentecostés, cuando Pedro predica y los peregrinos preguntan, ¿qué debemos hacer? ¿Qué haremos entonces? Y también Saulo, ¿no? Pablo, cuando se convierte, ¿qué haré entonces? Más tarde, en Hechos 16, el carcelero, ¿qué haré entonces? Es una pregunta genuina, hecha desde un corazón verdaderamente arrepentido. ¿Lo he entendido? ¿Me arrepiento? ¿Qué haré entonces? Es una pregunta que debe de estar en nuestros corazones. Y Juan es muy interesante, pero a cada uno que ha preguntado le da su respuesta perfecta. Dice unas instrucciones, ¿no? a esos recién convertidos, ¿no? Dice, claro, les explica que no es simplemente relacionarse en una manera diferente con Dios, sino que también con sus prójimos. O sea, es un doble cambio. Y aquí a todos, de manera excelente, Juan toca su punto sensible. A algunos le dice que si tienen 2 túnicas, que dé una de sus túnicas el que pasa necesidad. Si alguien no tiene comida, que comparta su comida. A los recaudadores de impuestos le dice que no exijan más de lo establecido. ¿Por qué dice eso? Porque exigían más. Era ese el punto más sensible de ello. Todo el mundo sabía que exigían muchas veces 4 veces más de lo que debían. No robéis. Luego vienen los soldados. Es interesante porque Juan no le dice, váyanse. Váyanse, ¿qué estáis haciendo aquí, romanos, soldados, en nuestra tierra? Que se vayáis a casa, que se marchen de nuestra tierra. ¿Por qué habéis venido aquí? Vosotros no tenéis nada que ver. Es nuestra tierra, fuera. Tal vez los judíos hubieran esperado eso, pero no les dice eso. Dice Juan que no hagan daño a nadie, ni extorsionen, y que se contenten con su paga, con su salario. Ya está. A todos les toca un tema sensible y Juan dice algo personalmente. Y la pregunta es, ¿qué nos diría a nosotros? ¿Qué diría a ti? Específicamente, ¿qué diría a ti? ¿Cuál sería el área donde necesitas esos cambios? Especialmente si te has convertido, espero que no hayas arrastrado nada de tu vida anterior a tu nueva vida, y que no vivas ahora de la misma manera que has vivido antes de la conversión. Si te has convertido,
¿qué te diría? No, por cierto, es interesante que a veces la gente no les gustan las cosas concretas. No nos gustan las cosas concretas. Y Juan aquí les dice cosas concretas, porque yo si dijera en una conversación que eres pecador, o diría, aquí mismo digo, somos pecadores. Amén, amén. Todo el mundo, amén. Claro, somos pecadores. Eso lo acepta fácilmente todo el mundo. Pero si digo en concreto que eres vago y en eso has pecado, y aquí has ofendido a tu hermano, y allí esto, y etcétera, etcétera, enseguida cambia. Enseguida ya no nos gusta este predicador. Mientras todos somos pecadores, vale, pero cuando me toca a mí no. Entonces no nos gustan las cosas concretas. Y había una historia, escuché una historia sobre un pastor que servía en un pequeño pueblo donde vivían principalmente leñadores. Y los leñadores trabajaban, pues obviamente, en los bosques. Y cuando cortaban los árboles, cada leñador marcaba con un signo único la superficie del árbol cortado, luego bajaban los árboles en la planta y ahí los procesaban, y cuando veían la marca de quién era, entonces pagaban según de quién sea el sello en la madera. Así que también hubo algunos sinvergüenzas entre ellos y cogían árboles, les cortaban la punta, esos pocos centímetros donde habían hecho el sello, y ponían su sello, como si ellos lo hubieran cortado. Y obviamente para ellos obtuvieron beneficio, robaron básicamente, del otro. Y el pastor predicó un domingo sobre no robar. Todos escucharon con gran tranquilidad. Y cuando empezó a predicar los domingos siguientes, no solo sobre no robar, sino no cortar la punta del árbol cortado por tu hermano, no estampar tu marca o señal, cuando empezó a predicar sobre esa cosa específica, se indignaron y lo echaron a patadas del pueblo. ¿Por qué? Pues porque les tocó un punto que ya les hablaba específicamente. No era un pecado general, no robarás. Yo solo he cortado, yo no he hecho nada. No pongas el sello, no cortes, ya algo específico y ya reaccionan. No nos gustan los pecados concretos, no nos gustan que nos señalen cosas. Y aquí Juan le dice concretamente a cada uno cuál es su pecado concreto, no general, y es interesante ver que nadie se justifica. Nadie dice, yo nunca he recaudado más impuestos en mi vida de lo que debía, porque me miras a mí. Nadie se justifica, ni los recaudadores, ni los soldados, nadie. El Señor quiere seguidores fieles, no hipócritas. Y si ahora has sentido que el Señor te reprendió o fue un discurso muy duro, te garantizo que fue menos duro de lo que podría haber sido si Juan mismo predicaría esta mañana aquí, porque él añadiría algunas cosas. Pero si sentimos esta reprensión, debemos reflexionar, debemos arrepentir, debemos pedir al Señor que obre en nuestra vida para que realmente produzcamos frutos dignos de arrepentimiento. Porque si somos nuevas criaturas en Cristo, es indispensable, es inevitable que no haya frutos. Bueno, para ir acabando ya, después de escuchar un sermón así duro de Juan, la pregunta es, ¿estamos preparados para encontrarnos con Dios? El problema no era solamente el pecado de aquellos judíos, ¿no? El problema es también nuestro pecado, nuestros corazones torcidos, nuestra rebeldía, autojusticia, autosuficiencia, falsa confianza. Y quizás llevas años pensando, yo no soy tan malo, yo soy buena persona, yo voy a la iglesia, yo creo a Dios, yo fui bautizado,
yo intento hacer las cosas bien, pero Juan destruye toda esa falsa seguridad. Hemos dicho que ser hijo de Abraham no salvaba a los judíos. Pertenecer a una iglesia no te salva. Venir a la iglesia a asistir no te salva. Necesitas arrepentirte, reconciliarte con Dios, venir a Cristo. La ira venidera, hemos leído, es real, el juicio es real, la hacha ya está puesta, ya. La eternidad es real, tanto el cielo como el infierno. No juguemos con esto, no endurezcamos nuestros corazones, sino que vengamos con arrepentimiento, porque Cristo vino precisamente para salvar pecadores orgullosos, inmorales, religiosos, hipócritas, al quebrantado, al perdido. Es decir, con una palabra resumido, a los pecadores. Y Él sigue recibiendo, esa es la buena noticia, que sigue recibiendo a todo aquel que venga ante Él en arrepentimiento y fe. No seas como esas víboras. Hemos visto 3 puntos en esta mañana. En primer lugar, Dios llama. Después de 4 siglos de silencio, Dios volvió a hablar por medio de Juan. Y sigue llamando, sigue resonando ese llamado hoy. Preparad el camino del Señor, preparad vuestros corazones. En segundo punto hemos visto que Dios nos confronta, ¿no? Juan confrontó el pecado. Derribó la falsa seguridad. Y en tercer lugar hemos visto que Dios transforma el verdadero arrepentimiento. Hemos dicho que siempre produce fruto, ¿no? A más o a menos medidas, pero produce. No es un árbol muerto, es un árbol vivo que produce fruto, siempre. ¿Qué haremos con Cristo en esta mañana? Yo, para acabar hoy, deseo de todo corazón que este mensaje que nos confronte, que nos duele, da igual, que nos confronte, que el Señor nos ayude a ver lo que hay en nuestros corazones específicamente. Todos somos pecadores, sí, pero al Señor le puede hablar a cada uno individualmente a su corazón. Así que permanezcamos fieles, esperando al Señor, viviendo para Él y proclamando fielmente su evangelio. Amén.